la física es una carrera que te lo explica todo, ¿no? O sea, ni siquiera me planteaba después dónde iba a trabajar, ¿no? Porque, oye, pues en aquel entonces, y en Canarias, ¿no? Yo siempre quise volverme a Canarias. Y me salió bien la jugada, tuve suerte. Y bueno, y ahora pues estoy donde estoy, o ya terminando ya la carrera profesional. Quedan unos añitos, pero vamos, que no me arrepiento de nada y creo que hice la elección correcta, ¿no? Nunca dudaste, Nunca dudé, una nunca vez dudé. ya Bueno, entraste. cuando entré, bueno, en Alemania muy duro, ¿no? Fui a una universidad muy buena. Y el primer año fui con varios colegas de aquí del colegio alemán, que estábamos en el colegio alemán. Y sí que me asusté el primer año porque una carrera muy complicada, además todo en alemán, ¿no? Y fuimos muy jovencitos, ¿no? En Alemania normalmente la gente entraba ya con una FP, la famosa FP dual, ¿no? Que de la que se habla tanto. Y entonces, pues nosotros íbamos con 17, 18 años y ahí veíamos a gente con 20, 21 que ya sabía más que nosotros. O sea que a los canarios que fuimos para allá, pues nos costó bastante ese primer año. Pero vamos, después lo superamos y todo es perfecto. Gonzalo, ¿cómo era el mundo? ¿Qué les preocupaba, además con la visión de estudiante, en aquellos años en Alemania estudiando la física? ¿Por dónde iban los avances? ¿Por dónde iban esas proyecciones al futuro? Vale, bueno, estamos hablando de los años 80, finales de los 80, ¿no? Fuimos para allá en el 86, ¿no? O sea, hace ya un montón de años. Eh, o sea, hablando de lo que es la tecnología, que es a lo que me dedico yo ahora, tecnología entendía el sentido amplio de la palabra, porque ahora la tecnología, la gente joven es los móviles, ¿no? Y las redes sociales y tal. O sea, la tecnología para nosotros es también lo que llamamos los cacharros, el hardware, ¿no? Lo que son, pues, máquinas o temas industriales, ¿no? Y en aquel entonces estaba viendo también una pequeña revolución en el ámbito de la física, ¿no? O sea, los últimos 40 años parece que no se ha avanzado muchísimo en la física. Por ejemplo, el bosón de Higgs, este famoso, pues se descubrió posteriormente a donde nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, relacionado con lo que estamos haciendo ahora, pues no había nada. O sea, yo tuve la suerte también en la Facultad de Física Experimental en la que estuve en Múnich, ¿no? Una universidad muy buena, pues que me topé de casualidad con una cátedra que después resultó ser la primera del mundo especializada en energía solar. O sea, y vi ahí, pues, una asignatura que era conversión de radiación a energía solar. Digo, oye, yo me quiero volver a Canarias. Y aquí los alemanes están con esto. No había paneles solares ni nada. O sea, que estamos hablando de eso, hace 40 y pico años que no había realmente lo que vemos ahora, todo este boom de las renovables, ¿no? O sea que tuve suerte y me especialicé también en estos temas que ahora pues son el día a día nuestro, ¿no? En aquellos años, claro, entiendo que quienes se apuntaran a esa cátedra, quienes se acercaran, Gonzalo, eran cuatro locos. Claro, Porque es que en estaba aquel todavía en el contexto, ámbito de la física, ahora es ingeniería, ¿no? Pero estaba todavía en el ámbito de la física que era, pues, no había todavía los paneles fotovoltaicos que había muy poquito, por ejemplo, en los faros, en los satélites, ¿no? Y estaba empezando a pensar en esa tecnología para dar electricidad a las casas, por ejemplo, ¿no? Que además ahí fue mi proyecto fin de carrera. Yo monté una de las primeras instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de Alemania. Ahora hay millones de instalaciones de esas, ¿no? Pues mi proyecto fin de carrera fue eso, fue un proyecto casi más de ingeniería que de física, ¿no? ¿y tu llegada a Canarias? ¿Tu vuelta a Canarias después de estudiar y Claro, ahí formarte en Alemania? tuve la suerte. Bueno, mi madre se estaba poniendo malita, vine para acá un poco anticipadamente porque ella estaba trabajando allí, ¿no? Y al mismo tiempo coincidieron varias cosas, ¿no? Que profesores de la Universidad de Las Palmas, ¿no? Se enteraron de que me había especializado en estos temas de energía solar y que además aprovecho para agradecerlos, Roque Calero y Antonio Gómez Gotor, son unos padrinos que he tenido fantásticos, pues uno me ofreció pues una beca de doctorado en la Universidad de Las Palmas para trabajar en estos temas, o sea que fue también pionero Antonio Gómez Gotor en estos temas de energía y agua, ¿no? Y Roque Calero estaba pues junto con más gente aquí pues pensando en la idea de crear un centro tecnológico en Canarias, ¿no? Multidisciplinar, pero especializado también en energía y agua, ¿no? Que fue después en lo que es el ITC. O sea que yo incluso cuando estaba estudiando en Alemania, los veranos, me venía para acá y echaba una mano pues a estos profesores en verano para ambas cosas, ¿no? O sea que aterricé aquí también perfectamente, ¿no? O sea, aterricé ya con trabajo, bueno, primero una beca y después cuando se constituyó el ITC, pues ya entré al ITC, empezando por la parte de energía solar y ya pues llevando pues toda la coordinación de toda la actividad, que ahora pues el ITC es una cosa enorme, somos 250 personas casi. Y un centro para la investigación desde Canarias, que también insistimos mucho en esto. ¿Cuáles son los principales proyectos, Gonzalo, que Sí. están ahí? Bueno, primero déjame, Tomás, Sí, decirte que la,
el reto que es constituir un centro tecnológico desde cero, además multidisciplinar, ¿no? Aquí estaban pues empezando pues todo lo que es ciencia e innovación, se estaba empezando, estamos hablando de los años 80, principios de los 90, ¿no? Entonces pues el astrofísico pues, consolidado, pues, un centro de excelencia, y el reto en una región tan alejada, con una economía tan terciarizada, de meterse en un tinglado de este tipo, ¿no? En mayúsculo, ¿no? Además con las crisis que después ha habido y tal, ¿no? Entonces, fue fruto también de la convicción de la potencialidad que tiene Canarias para no solo hacer cosas para nosotros, ¿no? Y para aprovechar nuestros recursos naturales y para avanzar, por ejemplo, en energía o en tecnología del agua, donde tenemos además hitos mundiales, sino también lo que podemos hacer fuera, ¿no? Nosotros tenemos la visión esa de que Canarias, o las islas en general y Canarias en particular, son un laboratorio para hacer un montón de cosas que nos proyectan hacia afuera y que después se van a replicar tarde o temprano en regiones tanto africanas, donde tenemos además muchísima actividad, y ese es otro de los temas donde Canarias puede avanzar muchísimo, como en otras regiones insulares del mundo, ¿no? O sea, nosotros, pues desde el ITC hemos exportado un montón de conocimiento y hemos hecho planificación energética de las Maldivas, de la Galápagos, de Islas Mexicanas, de Islas del Sureste Asiático, hemos hecho consultoría en desalación en Arabia Saudí, o sea, un poco toda esa contribución y todo ese entusiasmo que pusimos porque esto no fui yo solo, ¿no? Fueron mucha más gente, para hacer del ITC un centro tecnológico como el que es ahora, pues es también fruto de esa convicción, ¿no? De que podemos desde Canarias también decir muchas cosas al mundo y lo estamos viendo ahora con un montón de premios y reconocimientos que estamos recibiendo, ¿no? ¿Cómo una vez se configura y sale adelante este Instituto Tecnológico de Canarias, con lo que implica el ITC para la investigación desde aquí en nuestro archipiélago, Gonzalo? Ahora mismo, ¿cuáles son los proyectos, digamos, estrella? Sí, bueno, ahora tenemos... siempre son las cosas las que uno puede ver, ¿no? Porque también en los ámbitos digitales, antes de lo que nos referíamos a estas tecnologías de información y comunicación, también pues hay muchas personas trabajando en el ITC, pero hablando un poco de esa tecnología que uno ve, ¿no? Pues tenemos en Pozo Izquierdo recientemente pues unos desarrollos muy, muy potentes en campos como la energía, el agua, la biotecnología o la fabricación aditiva y el ámbito médico. Yo diría poco que es quizá lo más mediático, lo más destacado, ¿no? El hidrógeno y la generación distribuida, los avances que estamos haciendo en todos estos nuevos combustibles, ¿no? Eso es un proyecto que además ha sido galardonado con las primeras guaguas de hidrógeno de Canarias, está empezando a familiarizarnos con esos nuevos combustibles que van a alimentar los barcos y los aviones del futuro, ¿no? Después tenemos la parte de agua, tenemos unas líneas de trabajo potentísimas. Nos acaban de dar un reconocimiento que es el récord Guinness de la desaladora más eficiente del mundo, hecha por nosotros, los canarios, ¿no? Y una línea nueva que tiene por objeto pues valorizar las salmueras, ese residuo que sale de desaladora y que va al mar, pues somos los primeros de Europa en preocuparnos con unas instalaciones, un banco de ensayo para intentar darle una vida a ese residuo, para no devolverlo al mar, ¿no? Y después también la línea de biotecnología, muy, muy potente, la idea de crear un nuevo sector industrial, la agricultura del futuro, que es la biotecnología de microalgas, ¿no? Con unas instalaciones también potentísimas en la isla de Gran Canaria, en el Pozo Izquierdo. Y en el ámbito médico, ¿no? Para acabar con estas 4 grandes áreas que tenemos ahí en Pozo Izquierdo, pues el hecho de que llevamos ya más de casi 15 años haciendo implantes y prótesis, o sea, implantes ortopédicos a medida con fabricación aditiva. Fuimos de los primeros del mundo en hacerlo. ¿Esto qué es? O sea, esos son prótesis que hacemos a medida para casos muy graves, para casos extremos que son o bien por cáncer o por accidentes muy graves, sobre todo cáncer, o sea, tumores, pérdida de hueso, y hacemos una reconstrucción exacta a medida del hueso dañado. ¿Vale? El médico de Estados Unidos, porque lo hacemos sobre todo hacia afuera, ¿no? Tiene un caso como este, ¿no? No hay una solución estándar en el mercado, nos tiene que conocer, ¿no? Ahora ya hay otras empresas que lo hacen, ¿no? Nos manda la imagen médica, el TAC o la resonancia magnética, nosotros hacemos una reproducción exacta de ese tórax, de esa cabeza, de ese hombro, de esa rodilla, y la fabricamos con impresoras 3D metálicas, en titanio cromo vanadio, que son aleaciones que después se meten en el cuerpo y ya forma parte de tu cuerpo. Hemos desarrollado una técnica ahí, ¿no? Y todo esto pues se puede ver ahí abajo y lo hacemos desde Canarias. Un poco lo que decía antes, ¿no? Que nos tenemos que creer también en Canarias que tenemos habilidades y capacidades para
para desarrollar tecnología y exportarla al mundo, ¿no? Gonzalo, si nos centramos en la energía, por ejemplo, en Canarias, las energías renovables que hace 40 años eran Sí. algo que uno pues difícilmente podía imaginar, ¿es para sacar músculo? ¿Tenemos autosuficiencia? ¿Vamos camino de tenerla? Tenemos que sacar músculo de determinados hitos que hacen, que expresan muy bien esa visión de laboratorio que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Corona del Viento en El Hierro, ¿no? La isla autosuficiente con energías renovables, que nace también o conace porque hay otras instituciones también metidas en el ITC, igual que el proyecto del Salto de Chira, la central hidroeléctrica de Gran Canaria también nace en el ITC. O sea, de eso nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? De que tenemos proyectos punterísimos en el ámbito de la energía en Canarias, ¿no? Y lo que es a nivel de lo que es el desarrollo, ¿no? de estas tecnologías, pues se ha avanzado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y para ser región insular, o sea, no llegamos a los niveles de penetración que tienen otras, por ejemplo, la península, que tiene unos niveles de penetración cercanos al 50% de lo que es la parte eléctrica, ¿no? Pero tenemos pues, en islas como Gran Canaria niveles de 24, 25% de penetración que son bastante elevados. Queda mucho por hacer, ¿vale? Porque queda por desarrollar también la normativa y que se habiliten pues, el almacenamiento de todas estas energías, pero vamos por el camino correcto, ¿no? O sea que se ha avanzado muchísimo y queda por hacer. Pero tenemos que hacer esta diferenciación también respecto a otros sistemas peninsulares donde es más fácil porque hay más espacio, no hay tanto impacto visual también de las instalaciones, que empieza a ser un problema aquí en Canarias, ¿no? De que estas instalaciones impactan el territorio, no solo los molinos y los paneles, sino cualquier otra instalación que tengamos ahí. Vamos a tener que tener nuevos cables, en el caso del agua, tuberías, pero también sistemas de almacenamiento, o sea que queda todavía mucho por hacer. ¿Pero hay margen en el territorio, Gonzalo, para llevar a cabo...? Eso lo hemos estudiado, sí hay margen, pero un poquito, o sea, hay que ir al mar, ¿no? Que es otro de los mensajes que hay que ir lanzando, ¿no? Que tenemos que ir al mar para conseguir energía, si queremos descarbonizarnos, llegar al 100% del porcentaje de cobertura de la demanda con energías renovables, pues el mar nos ofrece una posibilidad enorme, sobre todo con la eólica marina flotante, que además está estos días de moda porque estamos reclamando desde Canarias al Estado que saque ya un procedimiento para que puedan empezar a desarrollarse proyectos y poder tener pues en plazo razonable parques eólicos en el mar, ¿no? Que el primer desarrollo se prevé aquí en Gran Canaria, precisamente enfrente donde estamos nosotros, en el ITC. Dos cuestiones al respecto de esto, Gonzalo. La primera, en el proceso de la descarbonización, ¿en qué fase estamos? Si nos queda mucho para llegar al 100%. Y segundo, que me cuentes un poco más esto de la eólica marina y el impacto también que puede tener en el mar. No sé si esto también está valorado. Sí. Te digo un poco, en la descarbonización hay que tener en cuenta que no es solo hay que descarbonizar lo que está detrás del enchufe, que es la luz, la electricidad, sino también todo lo que tiene que ver con el transporte. O sea, antes hablaba de los nuevos combustibles para el transporte, el hidrógeno, la aviación. O sea, ahí es donde está el gran reto. Hay que electrificar también los vehículos, por lo menos los vehículos ligeros, y después en vehículos mayores pensar en esos nuevos combustibles, ¿no? O sea, que es un reto titánico, ¿no? Y antes estaba sobre todo hablando de la electricidad, ¿no? De lo que supone pues llegar a esa penetración del 100% de energías renovables en cuanto a consumo de suelo y necesidad de instalar pues más sistemas, ¿no? O sea que se está ahí, está todo estudiado y todo depende también de cómo evolucionen pues las obligaciones y los cambios normativos que no están en manos de Canarias, sobre todo están en manos del Estado, ¿no? O sea, la energía es un sector muy regulado y la mayor parte de las competencias están en el Estado. ¿Y la eólica marina esto qué va a suponer? La eólica marina no es nueva, o sea, se lleva desarrollando ya más de 25 años en todo el mundo, ¿no? Y también será, igual que cualquier tema energético, cualquier tema en general, tiene sus procesos ambientales, tiene sus procesos de autorización, ¿no? Y también se está trabajando muchísimo en eso, ¿no? En lo que es ese posible impacto, que en el caso, por lo menos de los parques eólicos que nosotros conocemos, pues no existe, ¿no? En el Mar del Norte o en otros sitios, ¿no? Y si hablamos de ese impacto que pudiera tener, ¿esto está controlado? Es decir, ¿tendría impacto visual? Sí, estos aerogeneradores van a estar a 5 o 6 kilómetros de la costa, ¿no? Y se van a ver como muy pequeñitos, ¿no? Entonces, pero como van a estar alineados, que es una ventaja que tenemos en Canarias, ¿no? Que el viento casi siempre sopla en la misma dirección, pues
ese impacto visual es mínimo. Después están las subjetividades de cada uno, ¿no? Pero prácticamente no se ven. ¿Y esa capacidad, eso que se generaría con la eólica marina, qué nos permitiría? Pues ¿A efectos prácticos, Gonzalo? muchísimo. Para que se hagan una idea, en Gran Canaria el parque eólico que hay previsto es de 250 megavatios, que es prácticamente lo que hay instalado en otras energías renovables aquí en la isla. O sea que se podría de golpe pues tener una potencia considerable ahí, que junto con el Salto de Chira, la central hidroeléctrica de la que hablábamos antes, pues nos da un empujón enorme, empezando por Gran Canaria, y nos puede colocar en 50 y pico % de penetración de energías renovables en el muy corto plazo. Esto cuando hablamos de territorios insulares entiendo que todavía es más importante. Claro. Y ahora lo vemos también, ¿no? La necesidad de ser autosuficiente y intentar no ser tan vulnerable frente a otras crisis, ¿no? Esa es un poco una debilidad estructural que tenemos, ¿no? Por eso pues es importante que avanzar en todos estos tipos de tecnologías, ¿no? Tenemos más canciones para nuestro protagonista. La banda sonora de Blade Runner, todo un clásico. Bueno, esto es otro de mis ídolos, ¿no? Vangelis, ¿no? Que se dice Vangelis. En realidad le dice a la gente Vangelis, ¿no? Pero Vangelis griego. Y esto es porque, bueno, aparte que me fascina todo, ¿no? Este tema, pues, fantástico también. Es otro de esos, como dije antes de Quincy Jones, otro de los grandes precursores de un montón de cosas. Es el, por ejemplo, en bandas sonoras, ¿no? Que son la música clásica actual, es la de las bandas sonoras, ¿no? Pues este hombre también ha sido un inspirador de muchísima gente, y también en lo que es el uso de sintetizadores, ¿no? A mí me encanta la música electrónica, la música moderna electrónica, y él también es uno de los padres de estas tendencias actuales de uso de sintetizadores y todos estos aparatos, ¿no? O sea que es otro de mis grandes ídolos musicales. Gonzalo, si imaginamos y proyectamos, no sé, 10, 20 años por delante, ¿dónde te gustaría que estuviéramos en Canarias hablando de energías renovables, de descarbonización, de retos por conseguir? Yo, ampliando un poco toda la actividad nuestra en el Instituto Tecnológico de Canarias, pues eso, pues un poco seguir al golpito, pues mostrando estas capacidades que decía al principio, ¿no? O sea, en el tema de hidrógeno, por ejemplo, fuimos de los primeros de Europa en tener sistemas de hidrógeno hace más de 20 años, ¿no? En los temas de agua, ¿no? Donde en Canarias pues hay un problema, se ha convertido también en una oportunidad tecnológica, ¿no? O sea, yo creo que es seguir con esa idea, exportando conocimiento, exportando tecnología, por supuesto desarrollando todo aquí, todo lo que podamos, y siempre con el criterio de sostenibilidad y economía circular. Y también, antes comenté el tema de África, ¿no? Intentar también echar una mano, cooperar y colaborar con el desarrollo de los países africanos que están ahí al lado, que hay muchísima población joven y donde creo que Canarias tiene mucho que decir en todos estos ámbitos, ¿no? ¿Ya está ocurriendo? Sí. También es otra de las anécdotas que podría extenderme muchísimo, ¿no? Porque desde el principio, desde que empecé a trabajar, también he estado yendo a África y hemos hecho allí un montón de cosas, ¿no? Y hemos transferido mucha tecnología, hemos asesorado a gobiernos, y tenemos ahí en África hay plantas desaladoras funcionando con energía solar en sitios aisladísimos a 200 kilómetros del núcleo poblacional más cercano, funcionando con tecnología nuestra. Plantas desaladoras, sistemas de electrificación rural, también colaboración con las universidades en los otros ámbitos. O sea que es otro de los temas que lanzó el mensaje también a la juventud, ¿no? De que piensen en África y colaborar en el desarrollo, tanto en estos ámbitos como en otros, ¿no? Te voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea, de nuevo. Muy buenas, Tomás. Muy buenas, Hola, Gonzalo. Andrea. ¿Qué tal? Porque te vamos a hacer un examen, Gonzalo. Sí, vale. Bueno, yo te cuento. Te voy a hacer unas preguntitas que hay que responder de manera dinámica, pero se puede matizar si hace falta, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado? Sí. Vale. Si la innovación fuera un superpoder, ¿cuál tendrías tú? Yo, no sé.
Pues mira, aquí he fallado, no. Me cuesta ¿Te cuesta asimilar, imaginarlo? Me cuesta imaginar. No pasa nada, vamos con la siguiente. Sí. ¿Eres más de laboratorio, despacho o terreno? Yo creo que despacho, sí. Me ha tocado eso, ¿no? Al principio era más de laboratorio y de terreno, ahora soy más de despacho. ¿Qué animal serías y por qué? Y no sé, algún animal acuático, pues por la libertad, no sé, un delfín, ¿no? Vamos a conmutar la pregunta Venga. primera que no respondió por otra. Venga. ¿Dónde Vale. te irías? ¿A Marte, a la Luna? A cualquier sitio de esos, me encanta. ¿Sí? Sí. Si pudiese volverme pronto, ¿no? Siempre hay que Vale, volver con la Con la coletilla. vuelta, con la vuelta curiosidad firmada. y volver, ¿no? Con la Porque, coletilla. bueno, este es otro de los temas que me fascina, ¿no? Y recientemente, pues, tenemos que estar muy contentos de haber sido testigos de esto, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, donde hay tanto negacionismo, que es otra de las cosas que también podemos extendernos muchísimo, ¿no? Gente incluso dudando de la Tierra plana o si esto es montaje y tal. O sea que, bueno, me iría a la Luna y a Marte, a los dos sitios. Bueno, y con todo el tema de la innovación, ¿tú sueles utilizar la inteligencia artificial en el día a día? ¿Hablas con ella? ¿Sí? Sí. Además, no recientemente, sino de hace muchos años. Y tanto a nivel de cuando se llamaba antes de otra manera, como el machine learning, ¿no? Como ahora con los modelos de lenguaje avanzados, pues la utilizo diariamente. Ayuda muchísimo, sobre todo si quieres estar al día de temas legislativos, análisis de documentos. O sea que es una herramienta valiosísima. Pues si mira, se sabe utilizar. Pues ahora nuestra inteligencia artificial te va a hacer unas preguntitas, Vale. así que vamos a escucharlo. Muy bien. Buenas tardes, soy Bencharo. Encantado de conocerte, Gonzalo. Vamos allá. ¿Innovar es más de cabeza o de insistir hasta que salga? De las dos cosas. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre el agua en las islas? Lo costoso que es producirla y gestionarla, ¿no? Y tratarla luego, ¿no? en un territorio con escasez hídrica histórica, ¿no? ¿Qué es más potente ahora mismo en Canarias, el sol o las ideas? Las ideas. En Canarias, ¿qué recurso crees que aún no estamos aprovechando al máximo? Está por ver, si hablamos de energía, la energía geotérmica, que sería pues también una lotería encontrar esas fuentes, sobre todo en islas como Gran Canaria, Tenerife o La Palma, y que podrían pues reducir la instalación de otro tipo de sistemas renovables y de almacenamiento, porque es una fuente de energía constante y además que no impacta sobre el territorio tanto como las otras, ¿no? Oye, pues muy bien, ¿no? Muy bien, Sencillito el examen. muy bien. Sí, muy Sí. sencillo, muy sencillo. Andrea, gracias. Nada. Gonzalo, hablábamos del agua, un procedimiento pues costoso, largo. Cuando hablamos de sequías, también según la isla, las afecciones, los cortes de agua, planta desalinizadora, los embalses, bueno, pues todos los retos que plantea y que no se resuelven en el corto plazo, cuando además somos cada vez más personas viviendo aquí, también lo que consume el sector turístico, evidentemente. ¿Esto cómo se puede gestionar de una manera Bueno, sostenible, esto eficiente? Vale para la energía, vale para el agua, vale para las telecomunicaciones. Son sectores, Tomás, con mucha inercia, ¿no? Donde si sale una innovación no es fácil de implantarla al día siguiente, ¿no? Sobre todo porque todos estos ámbitos, la energía y el agua, funcionan con redes, ¿no? Y esas redes tienen también su caducidad y hay que mantenerlas y hay que renovarlas y todo, ¿no? Entonces son temas complejos de abordar precisamente por esa inercia, por esa lentitud en poner en marcha o transformar sistemas cuando se produce una innovación, ¿no? O sea, ese es el gran reto y la dificultad y la inquietud de muchas personas también, ¿no? Oye, pues aparece pues ahora pues un nuevo combustible o el hidrógeno o las renovables y de un día para otro no puedes hacer esa transición, ¿no? Lo mismo pasa con el agua también, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia y hacer también que tanto la reglamentación o la concienciación social también se desarrolle junto con la tecnología, ¿no? Tenemos una canción más para nuestro invitado. ¿Esta por qué la has elegido, Gonzalo?
Bueno, aquí tenía, antes dije, los otros eran Vangelis y Quincy Jones, son como padres de muchas tendencias, ¿no? Y aquí tenía, pues, cogí simplemente al azar de una lista que tengo ahí de 7 más favoritos, es que no puedo hacer un ranking, ¿no? Y me salió esta, digo, oye, voy a coger esta porque es un tema antiguo de Daryl Hall John Oates, que es un grupo americano que estaba de moda cuando estaba haciendo la carrera en Alemania, ¿no? Y está remezclada además con estas tendencias de música electrónica que me gustan tanto, o sea que es una especie de mezcla entre recuerdos y un poquito de música moderna, ¿no? O sea, me encanta y bueno, como decía antes, la música es mi pasión, intento dedicar entre 8 y 10 horas a la semana a oír música y estar al día y vamos, podía haber cogido 50 temas más como este. ¿Sigues tocando el piano? No, es que el miedo es que me va a consumir mucho tiempo si me pongo, ¿no? Tengo en casa un teclado contrapesado, teclado de escenario. Pero eso, cuando vea que pueda tener 2 o 3 horas al día, me pondré, ¿no? Porque si no, le voy a estar robando tiempo a otras cosas. ¿Y cantando? Bueno, canta uno siempre en casa y eso, me gustaba en su día, ahora ya no lo practico más bien solo para desahogarme. Gonzalo Piernavieja, director de I+D+I, del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITC, gracias por venir a ayudarnos a entender. Muchas gracias a ustedes por el ratito, que se ha pasado rapidísimo. Tenerte con nosotros. Cuídate mucho. Igualmente.